Buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión en vivo del módulo de seguridad. Hoy nos acompaña Katiuska Hull, pero antes repasemos nuestras reglas durante la sesión: silenciar el micrófono, cerrar el video, escribir sus preguntas en el chat o levantar la mano por si quieren hacer alguna intervención o alguna pregunta. Como les decía, la sesión 6 de hoy es sobre el módulo de seguridad. Nos acompaña la abogada Katiuska Hull de Panamá. Es abogada especialista en negocios internacionales, maestría en mediación y arbitraje, experta en protección de datos personales, CEO de Holman & Co. Abogados, secretaria de la Asociación APANDETEC y una experta en estos temas de seguridad. Nuestra próxima sesión en vivo, la número 7, será sobre el módulo legal. El 6 de octubre nos acompañará el abogado Alexander Díaz de Colombia, que es el autor de la Ley de Delitos Informáticos en nuestro país, experto en protección de datos y ciberseguridad de la Universidad de León, España. Entonces, Katiuska, el auditorio es tuyo. Bienvenida. Muchas gracias nuevamente por tu apoyo a este proyecto de la escuela virtual. Gracias. Gracias a ti, Lilian, y gracias a todas las personas que nos acompañan ahorita en vivo y que luego pues podrán ver la grabación de esta sesión. Primero que nada, quisiera pedir disculpas porque estoy un poco afónica, estoy fuera del país en un evento internacional también y creo que un poco el cambio de clima y el aire acondicionado y todo me ha afectado, así que de repente tendré que parar para tomar agua y cosas así. Dentro de las cosas que hablaba Lilian, de quién soy yo, y por lo menos yo quería hablarles un poquito de este tema, mis especialidades en comercio y todo, en temas de protección de datos personales, me llevaron a meterme en el mundo de la ciberseguridad, más porque yo estuve casada con un hacker de cuello blanco, de sombrero blanco, o sea, los que trabajan en defensa y ciberseguridad. Y hoy por hoy quiero decirte algo curioso, Katiuska. Mi hijo lo conoció. ¿Sí? Ay, sí, mira qué bonito. Sí, qué Alfonso, bonito. Mi hijo es conocido en el mundo de los hackers como Coco. Ah, ok. Alfonso de Luque, él es dueño en estos momentos de una empresa de seguridad informática y lo lamentó mucho y lo conoció. Yo quedé sorprendida también porque yo los conocí a ustedes cuando estuvimos en la escuela del 2016. En la escuela del 2016, correcto. Y él lo conoció y yo le dije, claro, yo conozco a Katy, pero mira lo que el mundo es tan pequeño. El mundo es pequeño, qué bonito. Bueno, y poniendo en contexto a las otras personas que están aquí, que mi esposo era hacker, él lamentablemente falleció, pero esto ha dejado muchas huellas en este mundo y una de las huellas que dejó es introducirme a mí en el mundo de la ciberseguridad, porque hoy por hoy tengo que llevar adelante la empresa de ciberseguridad que él tenía, que se llama Ethical Hacking Consultores, y a partir de allí yo he tenido que especializarme un poco más en estos temas de ciberseguridad, cosa que ya yo venía haciendo. Entonces, aparte de mi expertise en el tema como abogada, viendo el tema de protección y privacidad de los datos, también pues estoy ahora en todo lo que es el tema de ciberseguridad y por eso estoy compartiendo con ustedes esta tarde. Voy a compartir mi pantalla. Me avisan si ven esto, la presentación. Gracias. A ver. Y bueno, cuando nosotros hablamos del tema de seguridad, y me dice Lilian, quiero que hables en la escuela de gobernanza sobre el tema de seguridad, yo me pongo a pensar y se me vienen varias ideas a la mente para estructurar esta presentación del día de hoy. Y que esencialmente cuando nosotros hablamos de, o que se nos viene a la mente la idea de seguridad, pensamos con otras cosas sinónimas como por ejemplo el tema de la protección, el tema de la privacidad, la confidencialidad de mis datos, que no sea vulnerable, que haya certeza en los procedimientos de seguridad que uno maneja en el entorno Internet. Pero todo esto se concatena con que el tema de seguridad
no parte de la misma estructura de los sistemas de telecomunicación e información, sino que efectivamente hay un eje principal en el tema de seguridad, que son ustedes, que soy yo, que somos los seres humanos, que desarrollamos la tecnología y que consumimos la tecnología. Entonces, en este tema de multilateralidad en el que nos vemos involucrados, el tema de seguridad atañe entonces tres grandes rasgos. La persona física, que es quien usa la tecnología y desarrolla la tecnología, en donde muchas veces dentro del uso de esa tecnología es vulnerable, o que también dentro del uso de esta tecnología es un agresor o un delincuente. Pero también hay otros entes involucrados, por ejemplo, el tema de las empresas, que ya sea al ser consumidores o desarrolladores de la tecnología, tienen mucho que ver en este esquema de lo que es la seguridad. Y por otro lado está el entorno de la gobernanza, que cuando yo hablo de gobernanza incluyo entonces a los órganos del Estado que igualmente son consumidores de tecnología cuando la utilizan para prestar los servicios a nosotros como ciudadanos, pero en donde ellos también tienen que legislar para que todos estos protocolos, estándares y medidas de seguridad que tienen que velar por ti, por mí, por las empresas y por todo lo que nos desarrollamos en este mundo de la tecnología, entonces vayan de la mano con el desarrollo, las cosas positivas y también las cosas negativas que nos hacen vulnerables dentro de los entornos Internet. Entonces, cuando hacemos este enfoque de las tres partes relacionadas con el tema de seguridad, tenemos que ver, como les decía comenzando mi intervención, que efectivamente por una parte somos actores activos porque somos usuarios de la tecnología, pero también podemos ser víctimas de esa misma tecnología. ¿Y cuándo lo somos? Cuando nosotros pasamos del hecho del uso de esa tecnología a que dentro de los entornos de la información y la comunicación se transgreden espacios a la persona física, como por ejemplo en los conceptos de privacidad y dato personal. Y que aquí quiero hacer un paréntesis porque cuando nosotros hablamos de seguridad, tratamos de ver todo lo que es el entorno de la arquitectura en los sistemas informáticos. Por ejemplo, pensamos inmediatamente que no sean vulnerables los sistemas, que no sean hackeables los sistemas, pero inicialmente debemos pensar en la cadena o el eslabón más chiquito en todo este entorno del uso de la tecnología, que son las personas físicas. Entonces, esas personas físicas, al ser usuarios de esas tecnologías, también pueden ser vulnerables. ¿Y dónde se ven más íntimamente afectados? Cuando se transgrede su privacidad y el uso de su información a través de los medios de la telecomunicación, de la información y los medios informáticos. Entonces, aquí quisiera hacer la división entre el aspecto de qué es lo que entendemos por privacidad y por qué es importante que nosotros comprendamos que la privacidad en los entornos informáticos es esencial para que yo como persona física no sea vulnerable, y en donde ese esquema de privacidad trasciende a otros elementos como el uso de mis datos para delinquir dentro de los entornos virtuales. Entonces, cuando nosotros hablamos de privacidad, tenemos que pensar en todo lo que compete a mi intimidad personal, o sea, comprende todo el ámbito de mi vida personal que yo reservo, a la que yo no quiero que nadie tenga injerencia, que yo protejo. Y esencialmente es todo lo que gira en torno a mi vida familiar, a mis sentimientos, a las relaciones afectivas, a las relaciones con otras personas, inclusive temas de mi sexualidad. Todo eso yo lo quiero proteger, quiero tener un entorno reservado a ese espacio, y eso es lo que nosotros conocemos como privacidad. La privacidad va contenida también con cierta información que a mí me identifica, que en este caso son mis datos personales. Entonces, en la red nosotros hacemos que corra mucha información que me identifica o que me hace identificable, como por ejemplo mi nombre cuando abro una cuenta de correo, mi ID, mi número de seguridad social, el mismo correo electrónico. Hoy por hoy las direcciones IP son considerados un dato personal. También otros datos como los biométricos, por ejemplo, mi huella dactilar, los datos del iris, mis rasgos faciales.
toda esa información hace identificable a una persona. Entonces, ¿qué pasa? Esa información hoy por hoy está corriendo en los entornos internet porque efectivamente ya toda la amalgama de dispositivos que utiliza o que se utiliza para vincular a una persona física con algo relativo a la tecnología, utiliza alguna de esta información, ya sea para que se te abra una cuenta, para que haya un doble factor de autenticación y otras situaciones análogas, pero entonces ese dato tiene que ser protegido, porque si no a mí me hace vulnerable y hace que los delincuentes puedan transgredir esa línea de seguridad que yo tengo y puedan pasar a violar mi entorno y mi privacidad. Pero muchas veces esa información es expuesta por nosotros mismos. Y ahí es donde es lo primero que yo quiero resaltar en la tarde de hoy, que somos nosotros el primer factor de seguridad o el primer bloqueo de seguridad en donde debemos entender cómo yo cada cosa que expongo en los entornos internet hacen que yo pueda ser expuesto. Por ejemplo, cuando yo uso mi número de tarjeta de crédito, con toda la información contenida en ella para hacer un pago vía internet a través de unos entornos que no sean seguros, me puedo ver vulnerable a través de la exposición de mis cuentas bancarias y de mi factor dinero. Si yo expongo otro tipo de información, como por ejemplo mi vida familiar, el nombre de los hijos, dónde yo vivo, dónde yo trabajo, la escuela donde van mis hijos, eso me hace vulnerable no solo a mí como persona física, sino a todo mi entorno familiar. Y muchas veces las personas comparten mucho de ese tipo de información a través de redes sociales y no tienen una medida o una percepción de un concepto de protección, que es el que me va a dar a mí seguridad y el que va a prevenir que yo sea vulnerable en los entornos informáticos. Y así podemos hablar de otros temas, como por ejemplo, cuando alguien puede tener acceso a mis passwords, se puede dar exposición o se puede vulnerar mi identidad virtual porque tendrían acceso entonces a mis aplicaciones, a mis dispositivos, a mis cuentas de correos electrónicos, y inclusive a mi intimidad, porque muchas veces en mis dispositivos electrónicos o en mis correos electrónicos hay información que revela esa parte íntima o esa parte de seguridad familiar que uno quiere tener protegido. Entonces, lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de seguridad o de ciberseguridad, ya pasando al tema de los entornos informáticos, es que la seguridad no solamente viene contenida en lo que es la arquitectura del desarrollo tecnológico para que se protejan los activos informáticos, para que se protejan las bases de datos, sino que también viene contenido en la exposición que yo como persona tengo en los entornos internet y que a mí me hace vulnerable y que me puede ser objeto de delitos informáticos, como lo vamos a ver más adelante. En ese sentido, y entendiendo que somos nosotros las personas objeto y sujeto de esta vinculación entre la ciberseguridad y la protección que debe darse en estos entornos, es donde se comienza a hablar de los principios de la protección de los datos personales de cada uno de nosotros, porque obviamente en el momento en el que todos esos datos son expuestos, en el momento en que esos datos no son asegurados por las personas que manejan esa información, ya sea a través de bases de datos virtuales en las aplicaciones a las que nosotros accedemos, o inclusive empresas con las que nosotros comerciamos, o el mismo Estado, que es quien tiene la mayor cantidad de bases de datos donde se contiene nuestra información personal, entonces eso nos hace a nosotros vulnerables. Es aquí en donde entra el ente rector de la gobernanza en tema de normatividad, como es el Estado, para pasar a esa protección. Pero la protección de los datos personales, hoy por hoy, en todas las latitudes en donde existe legislación de datos personal, está fundamentada en principios esenciales que son los que garantizan la protección de esos datos y que luego nos trasladan a los derechos que tenemos cada uno de nosotros como propietarios del dato. Y dentro de esos, lo más importante que yo les quisiera nombrar es, por ejemplo, que la protección de los datos personales está garantizada bajo un principio de
finalidad de los datos. Es decir, cuando alguien a mí me solicita una información, cuando yo voy a llenar un formulario en un entorno internet, ya sea para no sé, acceder a una aplicación o llenar un formulario de algún tipo de acceso a algo, el dato que a mí me solicitan o el dato que es recolectado debe perseguir un fin, y el fin único debe ser para el objeto para el cual se me solicitó. Entonces a mí no se me puede solicitar mucho más dato o un dato diferente para el objeto al cual yo lo estoy dando. Esto va muy ligado al principio de proporcionalidad, es decir, la cantidad de datos que a ti te solicitan debe ser equivalente, adecuado o pertinente para la función o el objeto para la cual tú la estás dando. Por ejemplo, si yo, saliéndonos un poquito del entorno internet, si de repente yo voy hoy por hoy a un supermercado y quieren que yo me afilie para ser cliente frecuente, me hacen llenar una plantilla, ya sea manual o virtual, en donde me solicitan una serie de información, por ejemplo, por finalidad y proporcionalidad. La única información que ellos me debiesen solicitar es mi nombre, de repente mi dirección de domicilio o mi ID, para en el caso de que haya algún canje de regalías o beneficios por ser asociada a una de estas tiendas de fidelidad de cliente, es lo que ellos requieren, pero ellos no requieren conocer, por ejemplo, cuántos hijos yo tengo, no requieren conocer cuál es el último viaje que yo hice, o no requieren conocer, por ejemplo, mi número de seguridad social, porque esa no es información pertinente para la finalidad para la cual ellos la están recolectando, ni inclusive proporcional para el fin último, que es de que yo esté registrada bajo una base de datos como cliente frecuente o cliente de fidelidad para que se me den unos beneficios. Entonces, allí nosotros como propietario del dato tenemos que entender que si bien lo que nosotros exponemos a Internet nos hace vulnerable, también la autorización que damos nosotros para que se traten nuestros datos al momento que llenamos todas estas plantillas también nos hacen vulnerables. Pero hoy por hoy la ley nos permite que yo como propietario del dato pueda elegir a quién le doy mi información, para qué se la doy, por cuánto tiempo se la doy, y por eso están establecidos todos estos principios de protección de datos personales, por ejemplo, en donde el gestor de la base de datos o el responsable de la información debe garantizar que va a tener resguardado de manera segura la información, que va a tener criterios de confidencialidad con las personas que manejan esa base de datos para que no haya filtración de tu información, que el tratamiento que le hace de tu información es lícita, que es veraz, que está exacta a tu realidad existente en ese momento. Entonces, bajo todos estos conceptos de los principios por los cuales se protegen los datos personales, y en la medida de que se ha entendido ya por mucho tiempo la vulnerabilidad que tenemos cada uno de nosotros como personas naturales dentro de los entornos internet, porque no hay una cultura de seguridad de la información. A nosotros no se nos enseñan en las escuelas, por ejemplo, qué ver o qué no ver en internet, a dónde entrar o a qué páginas no entrar, dónde yo puedo reconocer que estoy en una página real o haya una medida de seguridad o no, como sí se hace en el mundo físico. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era niña, mi mamá me decía, no hables con extraños, mira para todos lados cuando vas a cruzar la calle, no des tu información a nadie que no conozcas, y hoy por hoy nosotros hacemos eso. Si lo comparamos con lo que hacemos en el mundo virtual, nosotros andamos por esa carretera virtual y entramos a cualquier cantidad de páginas y damos cualquier cantidad de clic en todos los links que nos mandan, si ver si es peligroso o no es peligroso, si ese link va a venir con un virus o un malware que en comparación puede ser un auto que me arrolle si yo no vi la vía por donde iba a pasar, o haciendo la misma similitud, porque yo le doy mi información o porque acepto amistades desconocidas en las redes sociales cuando yo no las conozco en el mundo físico. Entonces, ese hecho de la falta de cultura que nosotros tenemos en cuanto a la seguridad de nosotros mismos en los entornos de internet es lo que han llevado a que hoy por hoy nosotros seamos vulnerables en los entornos de internet y se tengan que crear a través de principios de legalidad entornos como esto, en donde mi información personal, que es la que yo más difundo por internet, sea protegida por quienes utilizan esa información o tratan esa información.
Yo les hablo de protección de datos personales y pareciese que fuera algo muy nuevo por la realidad en la que estamos viviendo hoy por hoy los entornos de Internet, pero quise traer esta cronología de hechos que la vamos a ver rapidito para que entendamos que la protección de los datos personales, que la protección de mi intimidad, de mi privacidad, ya viene siendo analizada, estudiada y regulada desde hace muchos años, desde la década de los 40, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 12 se ratifica que debe haber una protección de los estados a mi intimidad, a mi vida privada, a mi familia, a mi domicilio, y ahí se comienza la concepción de lo que es privacidad y de por qué es necesario de que haya una protección a la privacidad y la intimidad de cada uno de nosotros como personas naturales. Esto lleva a que sucesivamente se vayan creando normativas legislativas de índole internacional y de índole nacional o regional para que se protejan los datos personales de cada uno de los individuos. Y así, dentro de hitos muy importantes, vemos cómo en el 74 se crea una norma de carácter general en los Estados Unidos, conocida como el Privacy Act, que viene siendo como la primera apertura a lo que es la protección de la privacidad, pero más dirigida a los entornos comerciales en el caso de los Estados Unidos. Posterior a estos años, en la época de los 80-90, comienzan a legislarse entonces de manera local el tema de la regulación del acceso a la información, y se promulga en Brasil la primera ley sobre derecho a acceso a la información y habeas data, y así vamos pasando a normativas ya específicas en temas de protección de datos personales como la de Canadá, de Francia, de Luxemburgo o Dinamarca, que datan de la década de los 90. Ya entrando en el año 2000, comienzan las normativas de protección de datos personales más arraigadas a lo que conocemos hoy, más específicas con la realidad de lo que vivimos hoy en los entornos de Internet, y se promulgan leyes muy novedosas como la de Argentina, la de Colombia, que son leyes vanguardistas en el tema de la protección de los datos personales a nivel regional. Pero uno de los hitos de mayor importancia para que hoy los datos personales sean tratados y sean protegidos como lo son, es el hecho de la promulgación del Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, que se firmó, promulgó en el año 16, pero que entró en vigencia en el año 2018, y que pone al titular de los datos en el centro o en el eje de la protección, porque esencialmente en las grandes naciones como Europa o Estados Unidos en su momento se veían el tema de la protección y de la privacidad más dirigida a los entornos comerciales, pero a partir de la entrada en vigencia del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, se pone al titular del dato en el punto focal, siendo el dueño de la información. Se habla del tema de la extraterritorialidad de los datos, es decir, cómo yo puedo traspasar a través de las fronteras, o que haya un flujo transfronterizo de información de empresa a empresa, de gestor de base de datos, de responsable de la información, y qué pasa cuando esa información va a una nación en donde no esté protegida por leyes estándares similares a lo que tiene la Unión Europea. Consagra los principios fundamentales de protección de datos personales de los que le hablé un momento, pero sobre todo hay dos cosas importantes que refuerza lo que es el tema del consentimiento en el tratamiento de los datos personales, porque ya no es que yo acepto los términos y condiciones de los tratamientos de manera general como vienen dadas, sino que hoy por hoy a mí me tienen que informar claramente para qué van a utilizar mi información, por cuánto tiempo la van a utilizar, y yo puedo dar o no mi consentimiento para que se dé ese tratamiento de los datos. Y por otra parte, pone en una balanza a los responsables del tratamiento de esta información, estableciendo estándares de seguridad para la protección de los datos personales. Y por eso esto es un tema que se trata en los entornos Internet cuando hablamos de seguridad y de ciberseguridad, porque generalmente cuando se hablaba de seguridad de la información se veía
nuevamente les repito, en los entornos de arquitectura de las estructuras de TI dentro de las organizaciones, para que no fueran vulnerables, para que no se les hubiese fuga de información, para que hubiese continuidad en el tratamiento de la información dentro de los procesos internos de la organización, pero nunca se vio el dato como algo esencial para proteger. Entonces, a partir de la entrada en vigencia de esta ley y luego de estándares internacionales que han salido, ha llevado a que las legislaciones que ya tenían legislaciones en temas de protección de datos personales adecuaran sus nuevas normativas a estos conceptos y que los países que no teníamos ley de protección de datos personales iniciáramos este trabajo legislativo, porque el tema de el hecho de la responsabilidad transfronteriza, del flujo de información, de que hoy por hoy de repente yo no puedo transmitir o recibir información o base de datos que contenga un dato personal proveniente de la Unión Europea, porque yo como país no cumplo con los estándares de seguridad que me determina la ley. Entonces eso nos resta competitividad a países que queremos hacer desarrollos tecnológicos, a países en vías de constituirnos en startups, en temas de tecnología y de gobernanza. Entonces nos hemos tenido que montar en esta ola de la protección de los datos personales y han venido cambios a las normativas, por ejemplo, a la normativa de protección de datos en Brasil, que se dio en el 2020, la ley de protección de datos personales de Panamá, de mi país, que salió en el 2019, y así normativas como la de Ecuador y demás. Pero no solo el tema normativo de la gobernanza en el contexto Estado, que son los que hacen las leyes, es lo que hacen primordial este tema de los datos personales en los entornos de seguridad. Las empresas de desarrollo han entendido que es importante cumplir con esto y por eso hoy por hoy no solamente existen las normativas de datos personales que a nosotros nos determinan los estándares de seguridad que seguir, sino que las normativas internacionales de estándares como por ejemplo las ISO han adaptado también todos sus protocolos de seguridad de la información hacia la gestión segura de los datos personales y la privacidad. Y por eso en el 2019 sale la normativa ISO 27701, que efectivamente habla de privacidad en los temas de seguridad de la información. Vemos cómo las grandes empresas quieren siempre contar esto con las certificaciones de las normativas ISO, porque eso me marca a mí, me da una reputación a mi marca de que cumplo con estándares internacionales. Y todas las grandes empresas que tienen que ver con temas de tecnología, con desarrollo, con manejo de base de datos, almacenamiento de información, cumplían con normativas internacionales como por ejemplo la norma ISO de seguridad de la información, que solamente veía en el tema contexto, infraestructura de TI de las organizaciones para garantizar la integridad de la información, la disponibilidad de la información, es decir, que haya continuidad de negocio y la confidencialidad, que la información no fuese sacada. Pero este entorno de estándar internacional pasa a otro segundo, a un segundo estándar, por decirlo de alguna manera, y entonces pone al dato personal como el centro de la seguridad, y desde que se captura el dato hasta que se elimina el dato, deben crearse los protocolos de seguridad dentro de las organizaciones que cumplen con normativas ISO para no solamente garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad del dato, sino también la seguridad de las bases de datos que contengan datos personales dentro de la organización. Entonces, no solamente estas normativas, vemos como las normativas PCI de banca, por ejemplo, en donde se deben cumplir rigurosos estándares de seguridad de la información, hoy por hoy tienen que adecuarse a los temas de protección de datos personales, porque volvemos al mismo ciclo. Cuando hablamos de seguridad, el ente que está en el centro de todo es a la persona a la que hay que proteger, y partimos del hecho que somos nosotros, como personas naturales, quienes somos los primeros llevados ya sea a exponer nuestra información o a estar de alguna manera vinculados a los riesgos de seguridad. Uno de los esquemas que se han determinado en temas de seguridad
de la información, en temas de estas normas de privacidad de la información y que velan o que buscan llevar estos estándares internacionales, es que hoy el desarrollo de tecnología no piense que debe poner parches al desarrollo tecnológico cuando hay algunas brechas de seguridad o cuando se reconocen algún tipo de situaciones en donde se viola la seguridad y la integridad de los datos personales dentro de una organización, sino que debe ya desarrollarse la arquitectura en donde venga incluida la protección de los datos por defecto, y es lo que se llama privacidad por diseño, cuando tú dentro de una aplicación, una aplicación informática, yo diseño pensando ya en la protección de los datos. Entonces, aplico estos principios de protección de los datos, los que hablamos anteriormente, el de proporcionalidad, el de legalidad, el de exactitud, cada vez que yo voy diseñando una parte dentro del proceso. Entonces, yo voy adecuando inmediatamente mi proceso de arquitectura de diseño dentro de mi infraestructura tecnológica a minimizar, separar información, categorizar información para tener controles en donde efectivamente yo pueda evidenciar que yo protejo los datos personales que se manejan dentro de una arquitectura en un desarrollo tecnológico que yo tengo. Por ejemplo, cuando yo vamos de nuevo al ejemplo de que yo quiero bajar una aplicación. En el momento que yo voy a bajar una aplicación, que me solicitan unos datos, que esos datos sean los mínimos necesarios para el objeto o el fin por el cual yo estoy accediendo a la misma. Y que en el caso de que a mí me tengan que pedir información que entra dentro de la categoría de dato personal, la misma sea separada para que dentro de la estructura de diseño de la aplicación se mantengan información personal resguardada de una manera diferente. Hay unas metodologías de privacidad por diseño, por ejemplo, de ocultamiento, de encriptación, de ruido, que cuando se va a los desarrollos tecnológicos se utilizan esos esquemas de privacidad o protección de datos por diseño para el diseño de la arquitectura. Pero principalmente cuando se va a desarrollar basado en este esquema, debe verse como eminentemente un riesgo preventivo en donde yo proactivamente voy a desarrollar dentro de mi estructura de arquitectura en las aplicaciones, viendo en qué parte del desarrollo yo manejo datos personales y cómo puedo prevenir que haya, por ejemplo, una fuga de información. Y no reactivamente para que luego yo ir, entrar y poner parches y pedir a las personas 800,000 que ya hayan descargado mi aplicación a través de las tiendas de app, que ahora tengan que actualizarla porque yo he tenido que poner un parche de seguridad. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver que debe haber una funcionalidad que cuando yo voy a desarrollar, yo desarrollo pensando efectivamente en la seguridad de quien es el dueño del dato que es proporcionado en mi plataforma, en mi herramienta o lo que estoy desarrollando, pero que efectivamente la inversión en desarrollo que yo vaya a poner para esto incluya inmediatamente los temas de protección de datos personales para que después yo como empresa no tenga que incurrir en gastos adicionales para solventar o mitigar alguna falta de diseño de seguridad dentro de mi arquitectura, de mi aplicación, que me lleve a una sanción, porque hoy por hoy estas leyes de protección de datos personales esencialmente al darle responsabilidad al gestor de la base de datos o al responsable de la base de datos de la seguridad de la información, obviamente imponen sanciones pecuniarias si esto en algún momento hay violación a las normativas o la información personal de X individuo se ve afectada por falta de cumplimiento en las medidas de seguridad de la organización. Entonces, entendiendo primero que somos nosotros el primer foco de acción, de reacción, los primeros que damos información, pero que somos también los primeros que tenemos que ser esa barrera de protección, es necesario entender que todo el desarrollo que nosotros llevamos en el mundo virtual hace que obviamente se den cosas malas o negativas más allá de todo lo positivo que trae el desarrollo de la tecnología. Y esas cosas malas o negativas van entonces orilladas a lo que
se da hoy por hoy en el mundo delictivo hacia los entornos internet que conocemos como el ciberdelito. Para el tema de la concepción de lo que nosotros entendemos como un delito informático es muy amplio, y así yo le hice una ojeada a todo el contenido del material que ustedes le presentaron para este módulo de seguridad, y efectivamente allí hay una acepción muy importante en este tema de delitos informáticos, y no quisiera entrar a debatir mucho sobre ese tema, porque obviamente el siguiente módulo, que es legal y que va a estar a cargo de un excelente panelista, esto va a ahondar más en esos temas. Para mí es importante que hoy, en el desarrollo de este módulo, nosotros entendamos que, por ejemplo, cuando hablamos de delito informático, es toda conducta antijurídica que se realiza mediante dispositivos informáticos o contraactivos informáticos, y aquí lo importante es que sea una conducta antijurídica, y eso es a lo que lo quiero llevar. Para que sea considerado un delito, debe estar establecido en nuestras normas penales como delito, o sea, debe ser un tipo penal específico. Y el desarrollo de la tecnología va muy por delante al desarrollo de las normativas en nuestros países, y por eso vemos que hoy existen actuaciones dentro de los entornos virtuales que son delitos considerados en algunas regiones porque su normativa ha ido adelantado rápidamente y lo han especificado como tipos penales, pero en otras latitudes todavía hay normativas que no consideran esas acciones como tipos penales porque no se han dado las adecuaciones normativas rápidas para que eso se dé. Entonces, por eso encontramos delitos considerados como delitos nuevos, en donde utilizan la existencia de las tecnologías de la información y la comunicación para la comisión de estos hechos. Pero también hay delitos tradicionales que son facilitados por los entornos de TI. Por ejemplo, el fraude existió siempre, el acoso existió siempre, y hoy por hoy esos delitos también son desarrollados en los entornos de TI, pero alcanzan límites más amplios o más globales porque la afectación que se da del daño es mucho más amplia. Hoy por hoy un tema de fraude ya no se hace solamente a nivel local, que vaya una persona que te estafa, que lo conoces, te vendió algo y luego no te lo entrega, sino que hoy por hoy los grandes fraudes o las grandes estafas son a índole global. Se pierde mucho dinero en temas de delitos informáticos. Esas cifras las analizaremos un poco más adelante, pero el hecho que no existan hoy en algunos países normativas que tipifiquen las nuevas conductas delictivas que se están dando en los entornos de internet nos hacen mucho más vulnerables, porque entonces ya somos víctimas del delito y no pueden ser perseguidos dentro de nuestros estados porque no están tipificados como tal. Entonces, eso es algo que nos debe a nosotros parar las alertas de que en este tema de ciberseguridad es mejor la prevención que la represión. Y por eso estos espacios son importantes, porque aprendemos un poquito dónde somos vulnerables y cuáles son las medidas que nosotros podemos tomar para no ser víctimas de ciertos delitos o amenazas en los entornos de internet. El tema de los delitos informáticos tiene características esenciales porque, por ejemplo, para que se hagan un fraude informático, para que alguien haga un phishing, debe tener cierto tipo de conocimientos técnicos. No cualquier persona comete un delito informático. En los delitos informáticos que requieren cierto grado de destreza tecnológica, porque como vemos hay otros delitos que ya vienen de los entornos tradicionales que ahora se desarrollan en los entornos virtuales, pero el hecho de la amplitud de dimensionalidad del daño, inclusive muchas veces la dificultad o la imposibilidad de comprobarlo por la volatilidad de la prueba, de la obtención de la prueba, por la custodia de la evidencia judicial, que en muchos casos nuestros órganos de investigación no están adecuadamente capacitados para llevar adelante investigaciones que tengan que ver con delitos en los entornos virtuales, hacen que el hecho del ciberdelito
tenga una magnitud más grande, el daño o la dimensión del daño del mismo sea muy amplia, y por eso es que es necesario ser prudente en estos temas. Hoy por hoy vemos una serie de delitos o de situaciones que se dan en los entornos internet, en donde somos muchas veces nosotros como personas físicas víctimas, pero en otras ocasiones son grandes corporaciones o empresas víctimas de estos delitos informáticos, o inclusive estados completos víctimas de delitos informáticos. Y algunos ejemplos rápidos que pasaré a dar en el tema del data breach. El data breach es como un filtrado o extracción de información de datos contenidos en una base de datos, que se da a través de la violación a los sistemas, violación periférica de los sistemas informáticos, en donde se puede extraer algún tipo de información, o en muchos casos muchísima información. Se extraen grandes bases de datos que le han costado millones de dólares tanto a gobiernos como a empresas. Y generalmente estos temas de data breach se dan por situaciones en donde la infraestructura de seguridad de la información es la que se ve vulnerada. Es decir, lo que veíamos anteriormente con el tema que protege la ISO 27001 de continuidad, de confidencialidad, de integridad de la estructura informática de la organización, es la que se ve afectada en este caso. Por ejemplo, hay grandes escenarios de data breach a nivel internacional en donde se han expuesto gran cantidad de información que no solamente perjudica al administrador o al poseedor o responsable de esa base de datos, sino también a quienes de una u otra manera tenían datos contenidos en la misma. Por ejemplo, yo puedo recordar que en el año 2021 se dio una extracción o filtrado de información, un data breach en Facebook, y aquí se pudo extraer información de personas de más de 100 países, en donde había su nombre, su ID, su correo electrónico, su dirección, muchas veces la localización geográfica de la persona, y esta filtración le costó más de 500 millones de dólares a Facebook por los daños colaterales que implicaba esa filtración. Desde el año 2020, los temas de data breach han aumentado en más de un 60% a nivel global. Y muchas veces son por situaciones que se dan en donde el mismo usuario, el mismo responsable de la base de datos, no mitiga alertas de vulnerabilidades que tienen dentro de sus entornos de seguridad informática. Por ejemplo, este data breach del que yo les hablo de Facebook fue producto de que ellos no mitigaron una vulnerabilidad que ellos habían tenido en un test que hicieron de seguridad de su infraestructura en el año 2019, porque se consideraba no una vulnerabilidad alta, y eso produjo una serie de situaciones de seguridad en donde los atacantes pudieron extraer estas grandes bases de datos que luego son vendidas en la dark web, porque nuestra información vale. Hoy por hoy el mayor activo que hay en el mundo económico es el dato, y esos datos tienen un valor. Por eso es que se extraen estas grandes cantidades de información. Para darle ejemplo, en la deep web, estos datos relacionados a tarjetas de crédito, en donde tenemos la serie completa y el número de validación, o por lo menos la fecha de vencimiento, pueden costar dentro de 6 a 10 dólares en la deep web. ID o pasaportes escaneados pueden estar alrededor de los 5 o los 25 dólares. Entonces, al final, una persona que compra una serie de bases de datos que en su conjunto le pueden costar menos de $1,000, puede hacerse de toda una cantidad de información que luego le puede servir para suplantar la identidad de alguien, porque solamente con yo tener el nombre completo, el ID, la fecha de nacimiento de alguien, ya yo puedo hacer una suplantación de identidad. Entonces, vemos cómo cuando hablamos del tema de seguridad es importante que los gestores o los responsables de la custodia de la base de datos, en donde se tiene nuestra información personal, cumplan con los protocolos y con los estándares de seguridad de información, porque si no son víctimas de situaciones delictivas como este caso.
Otros casos de importancia y que se están dando muchísimo, por ejemplo, es el tema del phishing. El phishing es cuando se da una suplantación de una página en internet. Generalmente se recibe a través de un correo electrónico en donde, por ejemplo, una institución bancaria te manda un correo electrónico y te dice, bueno, tenemos que actualizar su información porque si no va a ser objeto de que se cierre su cuenta. Hoy por hoy, como se dan muchos temas de cumplimiento en donde se debe periódicamente actualizar una serie de información para los bancos, muchas personas reciben estos correos electrónicos. Entonces, sin verificar que efectivamente el correo procede de una fuente original, las personas le van dando clic al link que te envían y esencialmente ese link lo que hace es que te redirige a una página que es íntegra como la página del banco. Tú la ves y tiene los mismos colores, tiene la misma estructura, hace que tú llenes tu información en esa plataforma que te envían y lo que están haciendo es a través de la suplantación de esa página del banco o de la institución original, entonces están captando toda tu información para luego hacerte suplantación de identidad, hacerte delitos económicos a través de tarjetas de crédito y nuevamente somos víctimas y objeto de situaciones de vulnerabilidad en la red porque no tenemos una cultura de seguridad de la información en donde nosotros debemos verificar que no estar entrando a cualquier link o que te envíen ya sea por correo electrónico, ya sea por WhatsApp, porque puede venir infectado y te puede ya sea descargar un malware en donde después tu información es secuestrada o se suplanta tu identidad o se dan situaciones similares. Hay otros casos en donde de delitos informáticos como el grooming, el ciberacoso, la suplantación de identidad en donde efectivamente ya se va a la esfera íntima de la persona y somos víctimas de situaciones como esta. En los entornos del ciberdelito, son las grandes empresas hoy por hoy también víctimas de situaciones de ataque, en donde vemos que violaciones como ransomware, que es donde se te secuestra tu información a través también de un fallo de seguridad, y puedes recibir un correo electrónico de alguien dentro de la corporación y a través de allí se infecta con un malware que toma control de la red y entonces secuestra, encripta o cifra toda la información dentro de la organización, nadie puede tener acceso a ella, se interrumpe el negocio, no hay continuidad del servicio que yo presto y entonces luego los ciberatacantes se ponen en contacto con nosotros para decirnos, mira, tengo secuestrada toda tu información y tienes que pagarme un rescate de no sé cuántos miles de dólares para que esta situación se revierta. Entonces vienen grandes daños. Ya no afectan la intimidad, porque aquí no estamos hablando de una persona natural, pero afecta también muy fuertemente a las empresas, porque deben hacer primero inversiones para revertir esos daños, para mitigar los daños, los costos reputacionales y de marca que implica que no haya continuidad de negocio porque tú fuiste objeto de un ransomware, los gastos que tú tienes cuando falla tu cadena de suministro, cuando no puedes proveer de un servicio a tus clientes, son grandes costos entre organizaciones que hoy por hoy se están viendo afectadas por estos temas de ransomware. Se habla de costos por arriba de los 3.000 millones de dólares para el año 2016, que se duplicaron en el año 2021 sobre los 6.000 millones de dólares, de los cuales 90.000 mínimo corresponden a nuestra área de Latinoamérica, y donde vemos que se han dado situaciones de ransomware muy, muy llamativas. Este año se dio el caso del ransomware que atacó a Costa Rica como estado. Ellos tuvieron una filtración de estas en donde se les secuestró información, por ejemplo, de aduanas, de impuestos, de servicios médicos, no tenían acceso al historial médico virtual de los pacientes y se paralizó por muchos días el Estado costarricense. Los supuestos atacantes estaban solicitando una suma alta de dinero para desencriptar o devolver la información que había sido secuestrada. Entonces vemos que no solamente somos las empresas y somos las personas naturales víctimas de situaciones como esta, sino también los estados pueden ser objeto de situaciones en donde a través de vulneraciones de seguridad
son atacados y tienen grandes costos para el desarrollo social, grandes costos para la continuidad de los servicios que nos prestan y grandes costos económicos también. Un caso que llama mucho la atención fue el que se dio en el año 2020 en Barcelona, en donde se secuestró toda la información contenida en los expedientes electrónicos de un hospital. Ahorita no recuerdo bien el nombre porque es un poco complicado, de la ciudad donde estaba, pero por ejemplo ahí no se podía entrar a los servicios radiológicos. Imagínense una persona que tenía que hacerse una operación por una rótula fracturada, que el médico no pudiera entrar a su ficha radiológica para hacer la operación. Entonces son situaciones que efectivamente van más allá de lo que viene siendo un ataque a una estructura informática como tal, sino que también esto de alguna manera afectan la continuidad de un servicio estatal que se nos puede prestar, la continuidad de un servicio empresarial que se nos puede prestar, y afecta directamente a nosotros como personas en este entorno. Entendiendo todo esto, entendiendo que somos tanto las personas naturales como las empresas, como los estados vulnerables a estas situaciones en los entornos informáticos, tenemos que hablar entonces de que debe haber una política o una cultura de ciberseguridad. Cada uno de nosotros como personas naturales, cada empresa como estructura institucional y cada estado debe tener políticas y protocolos de ciberseguridad, cultura de ciberseguridad, en donde todos los entes activos sepan qué hacer o cómo reaccionar ante situaciones como esta. Entonces, a mí me gusta mucho una acepción que tiene el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos sobre el tema de ciberseguridad, porque nos dice que es un arte en el que protegemos tanto las redes como los dispositivos, como los datos, que es de lo que venimos hablando mucho en este trayecto, al acceso no autorizado o al uso delictivo, en donde no se puede garantizar ni la confidencialidad, ni la integridad, ni la disponibilidad de la información. Es decir, no hay una seguridad en la información que corre a través de los entornos internet. Entonces, por eso nosotros tenemos que aprender y debe haber una cultura de seguridad dentro de estos entre tres actores. ¿Cómo nosotros podemos aprender en el ámbito personal? Nosotros, como personas naturales, entender nuestra ciberseguridad en el entorno internet, por ejemplo, bajo conceptos mínimos de qué saber qué hay de mí en internet. O sea, hagan el ejercicio después que salgamos de este módulo, googleense, pongan su nombre completo y miren qué es lo que hay de ustedes en internet. Vean si ustedes son los que han proporcionado, han subido todo ese material o esa información, o se han expuesto en internet, o si son terceros que han subido su información y que los puede hacer vulnerable a ustedes, ahora entendiendo que se pueden filtrar bases de datos, que mi información contenida como ID, pasaporte, dirección, pueden ser objeto de que se cree una suplantación de identidad de mi persona. Entonces allí eso es lo primero, hacernos una radiografía y saber cómo estamos en los entornos internet. Y entonces comenzar a proteger nuestra información, comenzar a poner medidas de seguridad, por ejemplo, en las redes sociales, no tener redes abiertas, que sean redes privadas, que no todo el mundo vea mi información, configurar nuestros dispositivos, por ejemplo, en el WhatsApp, que la fotografía, el video o el link que me mande no se descargue inmediatamente, sino que yo le tenga que dar una autorización para descargar alguna de esa información que viene contenida en el flujo de información o comunicación que pasa a través de WhatsApp. Esas son cosas mínimas que nosotros podemos hacer para comenzar a tener una cultura de seguridad personal en los entornos internet. Una cosa primordial de la que yo hablo en los entornos internet, disculpen, es el tema de las contraseñas. Nuestra contraseña es como la llave de nuestra casa. La llave de nuestra casa es la que le damos ahí vuelta al cerrojo y para nosotros nos da un sentido de seguridad porque entendemos, mira, la puerta fue cerrada y va a ser un poquito difícil para la persona que quiera entrar, que entre fácilmente, a menos que la derribe o que abra un boquete o entre por otro lugar. Entonces, el tema de las contraseñas debemos verlo como eso, como nuestra llave para que personas ajenas no puedan entrar a nuestra información contenida, ya sea en nuestras redes sociales, en nuestros dispositivos, en las aplicaciones que descargamos y hacerse de nuestra información para vulnerarnos de alguna manera. En este sentido, nosotros debemos primero saber crear contraseñas seguras y después tener doble factor de autenticación.
Yo he medido, o en temas de ciberseguridad, mido siempre cómo es el tema de las contraseñas, y ustedes no saben los rankings de contraseñas todos los años. La contraseña más vulnerada el año pasado fue 1, 2, 3, 4, 5. Y la que seguía, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la tercera era 1Q, 2W, 3E, 4R. Es decir, el patrón de las teclas de la computadora, que son cosas tan fáciles de que alguien vulnere o de que alguien pueda intuir como una contraseña. Entonces, nosotros debemos crear contraseñas seguras, como una manera rápida de crear contraseñas seguras. Por ejemplo, una canción que sea favorita para mí, o un poema que sea favorito para mí, y yo cojo la primera letra de cada palabra de ese poema y creo una contraseña. Es difícil que primero una persona sepa cuál es la canción que más me gusta, después que sepa cuál es el párrafo de la canción que yo escogí, para que pueda hacer esta secuencia de creación de contraseña. Y así, utilización de segundo factor de autenticación es súper importante, porque cuando hay vulnerabilidades y sustracciones de base de datos en donde nuestro correo electrónico y nuestra contraseña es vulnerada, a través del segundo factor de autenticación nosotros podemos recuperar nuevamente nuestras contraseñas. Aquí yo puse una página de internet, que voy a ver si, como estoy compartiendo pantalla, no me permiten. Voy a dejar de compartir un momento para poder entrar a esa página y hacerles el ejemplo que quería del caso, porque ya existen herramientas en internet que nos permiten a nosotros hacer varias cosas. Nosotros podemos poder verificar primero si mi correo electrónico está contenido en alguna base de datos que ha sido filtrada, que ha sido objeto de un data breach en alguna de las redes sociales, o en una aplicación en donde yo utilicé vamos a ver si comienzo a compartir de nuevo, donde utilicé ese correo electrónico. Entonces existen páginas seguras como esta, en donde yo puedo poner mi correo electrónico y verificar si ese correo electrónico ha sido vulnerado. Yo voy a poner un ejemplo con mi correo. Y la página me dice, buenas noticias, no ha sido encontrado. Es decir, este correo electrónico no ha sido encontrado en ningún data breach o en ningún listado de base de datos que han sido vulneradas y que han sido vendidas en la dark web o en la deep web. Y aquí ellos nos dicen, por ejemplo, la cantidad de información que ellos tienen y de dónde han sido colectada esa información. Aquí nos dicen que tienen más de 6.000 millones de cuentas de Twitter, de la filtración de Twitter que tuve, y puedo suponer que la del año pasado. Y así otro tipo de información, las filtraciones que hubieron en MySpace, cuentas de Facebook, de la filtración de Facebook de las que le hablé anteriormente. Y entonces nosotros podemos ver cómo nuestro correo electrónico, o verificar si mi correo electrónico ha sido vulnerado. Esta página tiene también una pestaña de contraseña, la que vemos aquí arriba, en donde yo puedo poner una clave o una contraseña y verificar si esa contraseña también aparece en una base de datos filtrada. Aquí en este caso no se ve por temas de seguridad lo que yo acabo de poner, pero si la pongo a buscar, yo puse una de las contraseñas que yo conozco, que sé que están muy vulneradas a nivel data breach, y vemos cuántas veces esta contraseña que yo puse aparece vulnerada, e inclusive nos dice más abajo en el reporte dónde, en qué año. Dice que en diciembre del 2001 hubo un data breach en donde hubo 17 gigas de información descargada y iba esa contraseña, y así mismo podemos ver dónde hubo el descargue de esta contraseña que la hizo vulnerable y que la subió a los entornos de la dark web y de la deep web como dato vendible. Entonces yo los invito a hacer este ejercicio ahora que nosotros salgamos de este módulo, para que ustedes puedan verificar si efectivamente los correos electrónicos y las contraseñas que ustedes están utilizando
no están siendo objetos de algún tipo de vulneración porque ya aparecen en listados de internet en donde, en un momento para volver a compartir la presentación. Ahora se me fue la pantalla, perdónenme. Ya aquí vamos a seguir. Comparto la pantalla de nuevo. Aquí ven la página, aquí está el link, igual esta presentación también la voy a compartir, pero aquí está el link a donde ustedes pueden entrar y ahí pueden verificar su correo electrónico si no ha sido objeto de un breach de seguridad, hacer verificación de sus contraseñas, inclusive hay páginas de internet que nos ayudan a crear contraseñas robustas y seguras, y esas son algunas de las ayudas que nosotros podemos tener para comenzar a crear una cultura de seguridad en los entornos internet para nosotros a título personal. Otra de las recomendaciones es crear copias de seguridad de todo, eso para nosotros a título personal, para las grandes empresas y para los gobiernos, debemos tener copias de seguridad de todo, porque si nos pasa como Costa Rica, donde hubo el ransomware, o si nos pasa como Barcelona, en esta institución de salud, en donde fueron secuestrados sus datos, nosotros podemos tener copias de seguridad y entonces ya podemos rescatar nuevamente toda la información contenida en la base de datos. Un tema importante en tema de cultura de seguridad es hacer actualización de nuestros dispositivos y aplicaciones. Vemos como siempre nosotros estamos recibiendo mensajes que dicen, hay una nueva versión, actualice su dispositivo, hay una nueva versión de iOS, actualice, hay una nueva versión en la Mac y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque estas grandes empresas, estos grandes desarrollos, entendiendo este tema de seguridad, sabiendo que todos los días pueden haber batches, backdoors, temas de vulnerabilidades dentro de sus desarrollos, incluso explotadas ya, ellos crean entonces los parches de seguridad y las ponen en las actualizaciones para que las versiones que nosotros tengamos se actualicen a la nueva arquitectura y que nos mantenga a nosotros seguros de esos baches de seguridad. Entonces hay mucha gente que ignora eso. Hay gente que dice, ay no, lo hago después, ay no, eso demora mucho, ay me pone mi dispositivo lento, no tengo capacidad. Pero entonces en ese mismo contexto de dejar eso para después, nos puede pasar como Facebook, que no puso la mitigación de seguridad en ese vulnerabilidad que encontraron en el 2019 y un año después fueron objeto o víctima de filtraciones de seguridad. Entonces, actualicemos nuestros dispositivos, actualicemos nuestras aplicaciones. Aquí les comparto también otra página muy beneficiosa, en donde esta página nos indica el tema de aplicaciones seguras y nos da un uso de manejo eficiente de nuestros dispositivos. Y eso es importante porque, por ejemplo, a veces tenemos muchas aplicaciones descargadas, aplicaciones que no utilizamos, aplicaciones que tienen nuestra información y no solo la tienen, que la comparten con otras aplicaciones. Por ejemplo, ustedes hoy quieren descargar cualquier aplicación ya que está en los stores de nuestros dispositivos, inmediatamente te dice, quiere ligarlo a su cuenta de Google, quiere ligarlo a su cuenta de Facebook. ¿Por qué? Porque ellos comparten información de estas aplicaciones. Entonces, si nosotros tenemos dispositivos no actualizados, dispositivos con aplicaciones que no utilizamos, dispositivos donde hay aplicaciones que tienen mucha información de nosotros, inclusive que la comparten, es importante que hagamos un limpiado, un barrido de nuestros dispositivos y los pongamos de manera más óptima y segura. Entonces, esta página tenorshare.net nos ayuda a hacer una revisión de las aplicaciones que tenemos en nuestros dispositivos, nos manda alerta y nos dice, oye, esta aplicación que no usas hace cuánto tiempo está compartiendo información con X otra aplicación, y así tú tienes un control de tu información, un manejo de la información, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Últimas cosas en tema de seguridad personal. Usar antivirus es importante. El antivirus no va a garantizar una seguridad absoluta, pero te da un tema de firewall o de protección a tu dispositivo y a tu información contenida en el mismo. Y esto debe ser como el Padre Nuestro. Por favor,
no usen Wi-Fi públicas, y si usen Wi-Fi públicas, no utilicen para entrar a aplicativos en donde tengas que poner tus contraseñas, en donde inclusive entran a cuentas de banco, banca en línea y situaciones como esta, porque en muchas ocasiones las cuentas de Wi-Fi pública son suplantadas y nosotros, por ejemplo, estamos en un aeropuerto y creemos que estamos en la cuenta de un aeropuerto y no estamos ahí, sino que a 3 metros de nosotros hay un hacker que tiene, no un hacker, perdón, porque hay una mala concepción de los hackers son personas que tienen mucho entusiasmo en investigar cosas, hay un delincuente informático que hace uso de dispositivos que ya existen, que venden en el mercado, en donde se puede suplantar o simular una red Wi-Fi, y tú crees que estás en la red Wi-Fi de, por ejemplo, un banco, en la sala de espera de un banco, o en la sala de abordar de un aeropuerto, y lo que estás es entrado en una red simulada de Wi-Fi de él, en donde él está captando todo su dato y su información. Entonces, estos son protocolos mínimos de seguridad que debemos tener nosotros a nivel personal para protegernos y tener una cultura de ciberseguridad. Ay, ¿qué pasó? Se me paró la presentación. Katiuska, acá preguntan que dos cosas. Primero, a ver si le puedes escribir en el chat el nombre de la página para hacer la búsqueda de los correos. Ay, perdón, es que como estaba viendo la presentación no vi el chat, lo siento, gracias, ahorita ya se la pongo, ahí está. La otra es que si puedes recomendar páginas que ayuden a crear contraseñas seguras. Esta misma página que te estoy mandando, en donde se verifican los correos y los passwords, tiene una parte donde dice crear contraseñas seguras o verificar contraseñas, y lo puedes hacer. También en la página Kaspersky tiene una página o un segmento en su página en donde nos ayuda a crear contraseñas seguras. Por ejemplo, te dice inclusive si ya tú tienes una contraseña, en qué periodo la contraseña puede ser atacada, porque existen varios ataques para poder conseguir la contraseña de alguien. El más conocido es el de fuerza bruta o ataque bruta, en donde se intentan varias combinaciones de cosas a través de Big Data, con procesadores, tratando de simular combinaciones de números, palabras, letras y cosas, y entonces se llega a optar por una contraseña. Entonces, estas páginas tú verificas y te permiten, inclusive te dicen en cuánto tiempo tu contraseña puede ser vulnerada. Te dicen, no, esa contraseña va a ser, un atacante te la puede conseguir en 8 horas, o un atacante te la puede conseguir en 2 años. Entonces, estas páginas, tanto el Hidden Power y el de Kaspersky, te permiten hacer esto. Voy a buscar el link y también se lo pasaré por el chat. Para ir terminando, porque sé que me he pasado la hora, lo siento mucho, pero es que a mí me tienen que parar porque hablo y hablo. Está muy bueno. Gracias, gracias. Tengo un problema con aquí, ya voy a compartirles. Es que como... ¿No te permite compartir o te la comparto yo ya la última? Bueno, si quieres, porque como estaba, ya me permite compartir, es que se volvió un poquito lenta la máquina. También como estoy en el hotel, de repente puede la red está saturada. Trasladándonos a los entornos empresariales, ya las grandes empresas tienen departamentos de seguridad de la información, en donde ellos tienen sus propios protocolos de seguridad dictaminados por los mismos procesos internos de la organización, y muchos también a la par de los estándares internacionales de seguridad de la información por los servicios o productos que prestan, en donde ellos tienen que cubrir una serie rigurosa de elementos de seguridad para el resguardo de la información contenida en su base de datos y de todo lo que es la estructura de disponibilidad y seguridad de la información de las empresas. Pero a rasgos generales, por ejemplo, las empresas deben abocarse al tema del uso de las VPN, y más hoy por hoy que se pasó mucho el tema de la virtualidad en los entornos laborales. Muchas empresas ya han trasladado
la mayor cantidad de su fuerza laboral al tema del teletrabajo. Entonces, el hecho de que yo me pueda conectar a la red interna de la organización a través de un protocolo de encriptación segura es muy importante, porque si no, estaríamos vulnerando los sistemas de seguridad de la red interna y cualquier persona que tenga acceso a mi correo electrónico, a mi cuenta de redes sociales, entonces puede hacerse o entrar a la red interna de mi organización. La organización debe tener antivirus confiable, unas políticas de password y factores de autenticación. Y esencialmente estas políticas deben venir por temas de seguridad por defecto y diseño, de los que yo hablaba anteriormente. Los aplicativos que utilizan las empresas, los bancos, la misma aplicación ya debe indicarle periódicamente al usuario que tienes que cambiar tu contraseña, o debe indicarte que la contraseña es insegura, o debe darte ejemplos de contraseñas o sugerencias de contraseñas más seguras para la utilización. Entonces aquí se diseña seguridad desde la arquitectura de la aplicación para que exista esta política de seguridad. De no tener aplicativos con eso, entonces debe haber una cultura de seguridad de la información y de protección de los datos dentro de la organización, en donde se le diga a la persona, mira, tú tienes que tener escritorios limpios, y no solamente escritorio donde yo pongo el papel, la pluma y el lápiz, sino el escritorio de la computadora, porque la gente dice, ay no, mi computadora tiene bloqueado el acceso, se bloquea a los 5 minutos, pero yo tengo afuera en el escritorio, donde no necesito entrar con segundo factor de autenticación, por ejemplo, a la red o al CRM de la empresa donde trabajo, y entonces tengo afuera una base de datos o un expediente de alguien que contiene información sensible. Entonces, el tema de los escritorios limpios no solamente son para los físicos, sino también para el escritorio de mi pantalla de computadora, porque debe ser una política de la cultura de seguridad dentro de la organización. Trabajar el tema de la encriptación es muy importante. Hoy por hoy existen aplicativos de encriptación, de correos electrónicos encriptados, en donde la información sensible o confidencial debe viajar a través de estos protocolos descifrados, que es el proceso donde yo codifico una información, viaja a través de la red codificada, es decir, si alguien la captura no la puede leer, y cuando llega a su destinatario vuelve y se desencripta y la puede leer en texto plano. Esas políticas de uso de aplicativos en esos sistemas de seguridad son las que tienen que utilizar hoy las empresas para proteger sus entornos en los temas de ciberseguridad. Importante, las empresas deben tener perfiles de acceso a la base de datos de la otra organización. No todo el que trabaja en la organización debe tener acceso a toda la información. Por poner un ejemplo, si yo soy ejecutivo de cobros de un banco, yo tengo acceso al CRM del banco y descargo el expediente de un cliente y veo toda esa información. O sea, puedo ver todo, dónde vive, cómo se llama, su ID, y no solo verlo, porque ahora como los CRM de las instituciones tienen la documentación escaneada, yo puedo tener escaneado, imprimir, descargar, inclusive mandar a otro lado el ID de la persona, cualquier otro documento de identidad que puso, su balance financiero y toda una serie de información que el gestor de cobro no tiene por qué saber. Si yo solamente trabajo en una oficina en donde tengo que llamar a alguien que tiene una deuda con el banco y llamarle y decirle, oiga, usted se le está venciendo su periodo de pago de tarjeta de crédito, ¿por qué yo tengo que saber otras cosas del cliente? Entonces, al tener perfiles de acceso según los roles dentro de la organización, yo protejo la información, porque así solamente la información que tiene que ver la persona según su función o su rol es a la que tiene acceso. Entonces, el funcionario de cobro solamente va a tener el nombre de la persona, el número de teléfono y el saldo que tiene, que es la información básica que necesita para hacer su función de gestión de cobro. Y no va a tener otra serie de accesos a informaciones que evidentemente hacen vulnerable a la organización ante una fuga interna de la organización, que muchas veces eso es lo que pasa. El tema de backup frecuente era algo que viene repetido del tema de seguridad personal. Debemos tener backup no solamente a título personal, sino a título empresarial de la información, para que en el evento que seamos vulnerados, porque en algún momento lo vamos a hacer, hoy por hoy en tema de seguridad se dice, no es
quién, la empresa, no se sabe quién ha sido hackeado, sino cuándo se te va a hackear. Nosotros todos estamos vulnerables a esta situación, entonces tenemos que tener backup de toda nuestra información para que en el caso que esto nos ocurra, no quedar desprotegido y no quedar sin la información. Y sobre todo, algo que reitero, el tema de cultura empresarial en tema de ciberseguridad. Deben haber constantes capacitaciones a las personas dentro de la organización para que efectivamente uno pueda hacerles entender a ellos que son el primer factor de riesgo dentro de la organización, que ellos muchas veces son los que hacen que la organización sea vulnerable, porque de una manera u otra utilizan sus correos electrónicos para ellos mismos crear cuentas de redes sociales o bajar un aplicativo con sus correos electrónicos corporativos, cosa que no debe suceder, y otro tipo de situaciones. Por ejemplo, en nuestra empresa de ciberseguridad, cuando nosotros hablamos de cultura dentro de las organizaciones, hacemos ataques simulados, ataques de phishing simulados con la organización, con permiso de la organización, donde le mandamos correos electrónicos, donde le indicamos a la persona, le hacemos la estafa del CEO, como se llama eso, que es esencialmente nosotros le decimos al funcionario, yo soy el CEO de la empresa. Generalmente ocurre en empresas grandes, en donde no se conoce o no se tiene un rush diario con el dueño de la empresa. Entonces se dice, no, que yo estoy a punto de recibir una información, una gestión de cobro rápida que se requiere y necesitamos que por favor hagan un pago a cierta institución. Estas son las instrucciones de pago, y la gente, por no querer quedar mal con su jefe, por no ser objeto de una sanción supuesta porque no trabajó rápido o no hizo un protocolo rápido dentro de la organización, entonces vienen y caen en situaciones como esta y son víctimas de lo que conocemos en el entorno de seguridad, objetos de phishing. Y por eso nosotros creemos en una cultura importante de ciberseguridad dentro de las organizaciones, en donde se le enseña a la gente a crear password, en donde haya roles y perfiles según los accesos que tienen a la base de datos de la organización, en donde se hagan estas prácticas de ataques simulados para que ellos no sean objeto de situaciones de vulnerabilidad. Y por último, y no menos importante, es el tema de la vulnerabilidad en los estados. Hoy por hoy, como vimos en el caso de Costa Rica, los estados están siendo objeto de muchos ataques cibernéticos y existen organismos internacionales que están creando estructuras de apoyo y de organización para ayudar, concientizar a los estados en el tema de ciberseguridad. Por ejemplo, los estados a nivel interno deben tener políticas de ciberdefensa nacionales para proteger las estructuras críticas o las infraestructuras críticas del Estado. Y cuando hablamos de infraestructuras críticas, por ejemplo, hablamos de servicios de agua, de servicios de salud, de servicios de energía, en donde cualquier ataque a infraestructuras críticas como esta pueden causar un gran daño al Estado y a cada uno de nosotros como ciudadanos particulares. Por ejemplo, en Estados Unidos, el año pasado hubo un ataque a un gasoducto muy importante, un ataque de ransomware donde se cifró cierta información dentro de la organización y los procesos internos. No se podía tener acceso a cierta información y su cadena de suministro se vio parada, y eso trajo consigo un alza en el tema de los hidrocarburos en Estados Unidos. Entonces, el hecho de que infraestructuras como los aeropuertos, los sistemas de alumbrado eléctrico y de energía de nuestras naciones estén protegidas, cuenten con parámetros de seguridad o de reacción ante amenazas, que nuestras organizaciones a lo interno de los estados cuenten con CECIR, que son centros de reacciones, de reacciones ante ataques cibernéticos. Son cosas importantes que como Estado se deben ver y que como Estado se debe invertir para que se cuente con una infraestructura de seguridad óptima dentro de los Estados. Para esto, organismos internacionales están trabajando para coadyuvar en esta labor. Por ejemplo, la OEA tiene un programa de ciberseguridad que se llama CIPTEC,
Ese programa ayuda a nivel regional a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos para desarrollar capacidades en temas de ciberseguridad, no solamente a nivel técnico, es decir, crear CECIR, tener estructuras de seguridad en las infraestructuras críticas del Estado, sino que también crear políticas públicas de ciberseguridad. En este tema, el CITE de la OEA ha tenido experiencias de éxito con más de 17 países de la regiones donde han creado las estrategias de seguridad nacional. Ellos inclusive invierten en el sector privado, capacitando a los estudiantes, a nuevos talentos en el tema de ciberseguridad para que entren en este campo y puedan ayudar a los estados. Ellos hacen un desarrollo importante en temas de ciberseguridad y capacitación para mujeres. Hay una escuela de ciberseguridad en la OEA. Entonces, todas estas alianzas internacionales estratégicas lo que buscan es que efectivamente en la gobernanza de Internet haya un entorno seguro en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y ese es un trabajo aunado que también viene haciendo la Alianza Cibernética Global, que es un ente creado desde el año 2015, multisectorial, donde inicialmente estaban policías como de Estados Unidos y de Londres, que crean estrategias de coalición para que se aborden los problemas de ciberseguridad entre los estados a nivel regional. Entonces, es importante que nosotros entendamos que en este tema de ciberseguridad debe haber una cultura que debe empezar en lo micro, que somos cada uno de nosotros a nivel individual, luego pasar a las empresas y luego pasar a los estados para que verdaderamente vivamos en un entorno de Internet seguro, pero seguro desde una cultura de seguridad que nosotros mismos llevemos adelante. Con esto doy por finalizada mi presentación. Les quiero agradecer a Lilian por la oportunidad que me dio de compartir nuevamente con ustedes, a ustedes por quedarse en este espacio conmigo, y pido mil disculpas por el tiempo que me pasé en la presentación. Listo, gracias, Katiuska. Se ha sido muy, muy interesante y muy importante todo lo que nos comentaste. Si tienen algunas preguntas, yo les agradezco, más bien nos las hagan llegar al correo y yo se las hago llegar a Katiuska, ella nos las contestará porque sí nos pasamos bastante del tiempo. Qué pena. Pero pero estuvo muy bueno. Es que incluso este módulo por lo general dura hora y media, ¿ya? Por lo general este módulo siempre en las pasadas versiones. Ciberseguridad en tan poco tiempo porque abarca tantas cosas y es importante hacer entender a la persona que somos nosotros el centro y cuando se entiende eso entonces podemos hablar de las otras cosas, entonces ahí se nos va un poquito el tiempo. Así es, sí, sí. Entonces yo los invito a que sus preguntas me las hagan llegar al correo, yo se las paso a Katiuska y ella se las responderá con mucho gusto. Quiero agradecerle por la asistencia. Gracias, Katiuska, por haber sacado el tiempo para vincularte acá a este programa. Espero sigas con éxitos allá en Condatos. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche. Gracias a todos.